Buenos días, profe. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, niñas, Buenos días, profe. bienvenidos a nuestra clase de esta semana, fin de semana. Para los que no vinieron en la clase pasada, se quedaron un poquito atrasados porque alcanzamos a ver varios temas. Entonces, hoy vamos a continuar, pero antes voy a permitir aquí la entrada de... Bueno, yo les he dicho que debemos evitar fallar tanto para que no nos veamos perjudicados en el trabajo, en sus actividades. Por ejemplo, hay estudiantes que entran a la clase, pero se retiran. Esos estudiantes, su participación pues no va a ser la misma de aquellos estudiantes que constantemente han estado dentro del trabajo. Habíamos quedado en Simón Prada y Simón Prada nos estaba hablando acerca de la contrarreforma. No sé si él alcanzó a determinar todo su tema o recapitulamos a partir de ahí. A ver, Simón, lo escuchamos. Yo terminé, profe. Bueno, pues yo les voy a añadir, ¿sabe qué? Les voy a añadir porque de todas maneras ahí falta como un pedacito para que
los chicos puedan entender de una mejor forma y mientras tanto Juan Pablo Hernández se prepara para su trabajo. Entonces tenemos que, para que ustedes puedan argumentar allá acerca de la reforma, tenemos que la contrarreforma tiene características. Es la reforma protestante y se extendió por gran parte del continente europeo, aunque algunas religiones no tuvieron seguidores. La Iglesia Católica reaccionó en ese movimiento de tres maneras. La primera manera fue que implantó algunas reformas impostergables, o sea que no se podían dejar para más luego. Una segunda es que fortaleció la doctrina católica y las instituciones, creó instituciones. Ya les voy a decir qué instituciones y quién las regentaba. Y tercero, enfrentó a los protestantes con el apoyo militar de la monarquía católica. O sea, esas son las tres aspectos, características de ese movimiento, tres maneras de reaccionar. Bueno, creó religión, dijimos que crearon órdenes religiosas. Órdenes religiosas. Esas órdenes religiosas surgieron como defensa, ¿no? Como defensa para evitar que se siguiera como acusando a la iglesia. Entonces, durante la defensa de la iglesia, esas, digamos, compañías, fue la orden religiosa jesuita. Esa orden religiosa jesuita la regentó San Ignacio de Loyola, que a él lo mandaron a hacer evangelización en las colonias españolas en América, y además se destacaron porque en la educación de muchas generaciones en Latinoamérica aparecen congregaciones y órdenes religiosas. En ese entonces fue San Ignacio de Loyola que estuvo regentando esa parte. ¿Cuál era el objetivo? Evangelizar las colonias españolas en América, entonces no solamente en América, sino también allí en Europa. Crearon un concilio, el Concilio de Trento, ustedes han oído y lo nombraron ahí. El Concilio de Trento es una reunión de obispos de la Iglesia Católica, en la que discutían aspectos importantes de la religión. El Concilio de Trento congregaba 25 obispos. Esos eran, digamos, los obispos eran los superiores, los que mandaban en la iglesia. Ese Concilio de Trento tuvo en cuenta las siguientes resoluciones. Primero, reformó la fe católica y confirmó la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica, o sea, que se le reconociera a los sacerdotes su trabajo. Una segunda resolución es que mantuvo los 7 sacramentos y el culto a la Virgen y a los santos. Recuerde que Martín Lutero, él dijo que no debían adorarse imágenes. Y de los 7 pecados, desde los 7 sacramentos, él solamente asistió 2, el bautismo y la Eucaristía. El resto que no eran necesarios. Entonces, en ese Concilio de Trento dicen que no, que confirmaron que la fe católica, que además la iglesia como única podía interpretar los hechos que los cristianos cometieran y que no podían leer la Biblia. Y Martín Lutero les había dicho que era bueno que se leyera la Biblia porque la gente aprendía muchas cosas de ahí. También eliminó la venta de indulgencias. Las ventas de indulgencias, ¿qué era? Que ellos vendían el derecho a ser miembros de un determinado gobierno y la iglesia los vendía. Entonces quitó esas indulgencias. La simonía también. Entonces nos damos cuenta que aquí ese Concilio de Trento fue muy importante. Además, crearon nuevas instituciones eclesiásticas, o sea, la Iglesia Católica creó nuevas instituciones como el Tribunal del Santo Oficio. Ustedes ya saben que ese Tribunal del Santo Oficio fue uno de los que causó en la Inquisición, o sea, que se volviera a castigar las cosas que allí se hacían. Dice que la congregación religiosa se encargó de evangelizar y la compañía más importante fue la Compañía de Jesús.
que fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Es un jesuita. Esta disciplina permitía que la obediencia directa al Papa. Ese era el tema que tenía que explicarnos Simón. Él lo hizo muy concienzudamente, pero nos faltaba un poquito. Sin embargo, la Iglesia siempre ha presentado conflictos, no solamente en Europa, sino también en todos los lugares donde se quiso imponer el temor de Dios a que las cosas se dieran en otra forma diferente. Bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces a Juan Pablo Hernández, que él nos va a hablar del Imperio japonés. Lo escuchamos. Hernández, Juan Pablo ya entró. Hernández, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, se saben que se llama, pero si no hay la oportunidad, pues entonces aquí tenemos que no. Vamos a rectificar aquí. Moreno Daniel. Moreno Juan Daniel. Moreno. Bueno, Juan Pablo Hernández se había retirado, pero nuevamente lo volvimos a contactar. Hernández. Juan Pablo. Hernández, Juan Pablo. Bueno. Lo mismo teníamos unas exposiciones pendientes, las de los hermanitos Rodríguez. Ellos entraron hoy, no sé si de pronto antes de que Juan Pablo empiece su trabajo quieren exponernos el tema que tenían. Diego Rodríguez. Diego, ¿vas a exponer el tema? A ver, Diego, te escuchamos. Diego, o Sofía. Sofía. ¿Ah? A ver, Sofía. Los escuchamos. Sofía. Bueno, entonces tenemos que... Acá llegó otra persona. Y dicen ustedes, a ver, no están. Bueno, Juan Pablo ya llegó, porque ya entró, 2 veces entrado. No sé si es que le está molestando el internet, pero no lo escucho. ¿Qué? ¿Empiezo? Sí, Juan Pablo, gracias. El Gran Imperio de Japón. El Gran Imperio del Japón, de Nippon Nihon Teikoku, comúnmente se refiere a Japón desde la restauración Meiji en 1868, aunque no fue oficial hasta el 1995, cuando comenzaron las guerras sino-japonesas y ruso-japonesas, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 y la nueva Constitución de Japón en 1947. La rápida industrialización y militarización del Japón imperial llevaron a su surgimiento como una potencia mundial y el establecimiento de un imperio colonial en el apogeo de su poder. En 1942, el Imperio del Japón gobernaba sobre una superficie que abarcaba 7,4 millones de kilómetros cuadrados, por lo que fue uno de los más grandes imperios marítimos de la historia. Ya, profe. Bueno, entonces él nos está hablando del Imperio japonés. Históricamente fue influenciado por el arte y la cultura, las tradiciones chinas. Establecieron sus propios rasgos, permanecieron aislados hasta el siglo XIX, cuando el comercio les obligó a abrirse nuevos campos. Obedeció a que ellos dieron a conocer su imperio, que el imperio de ellos fue muy conservador, o sea, les gustaba estar como aislados de todos esos problemas que traían
el desplazarse en un medio donde les tocaba mucho tiempo para poder llegar de un lugar a otro. Eran malas las comunicaciones. Bueno, Moreno tenía el imperio mongol y ya acabó de entrar. Profe, ¿qué página? Moreno Mateus Juan Daniel. El tema suyo era el imperio mongol. Genghis Profe, Khan. ¿qué página? ¿Cómo? Sí, lo escuchamos. ¿Página? Ujú. ¿Qué página, profe? La página 118. Imperio mongol. Profe, ¿el Imperio Otomano es igual que el mongol o es diferente? Sí, sí. Ok. Este imperio fue conocido por sus contemporáneas como Imperio Turco, porque fue su foco inicial estuvo en Turquía, abarcó un inmenso territorio que comprendía Anatolia, el cercano oriente, la península arábiga, Palestina, la antigua Mesopotamia y el norte de África. Durante el gobierno de Solimán del Magnífico de 1521 a 1566, el imperio turco se convirtió en un rico dominio musulmán sunita y alcanzó su máximo esplendor. Debido al férreo control que tuvo sobre su territorio, este imperio se mantuvo hasta la segunda década del siglo X. Bueno, ahí podemos agregarle que fue muy según lo que nos acaba de decir, fue muy extenso. Llegó a ocupar casi toda Asia y parte de Europa. Esto obedeciendo a la unión de tribus, bajo el mando de Genghis Khan. Ojalá se vean un video de él, Genghis Khan en el siglo XII, quien él unió el imperio y lo que más él utilizaba era la caballería. Era un ejército móvil, tremendamente móvil de un lugar a otro, se desplazaba. ¿Recuerda cuando hablamos nosotros de Atila? Que Atila decía que donde él se paraba no crecía la hierba, porque él era el rey de los hunos. Entonces, él era lo contrario a Genghis Khan. Genghis Khan buscaba era la ayuda para su pueblo, crearle nuevas expectativas, nuevo comercio. Bueno, ahora tenemos a Reina, tiene un pedacito muy pequeño que es el Imperio Nin, en la página 119. Profe, ¿Sí? Dime. profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Soy Diego Rodríguez, Sí, Diego que es que Rodríguez no, está. no, no Va a hacer la podía. exposición. Muy bien, hijo. Te escuchamos. Yo voy a hablar de Micronesia y mi hermana de Melanesia. Sí, señor. Son regiones. Micronesia de Oceanía. Sí, son regiones de Oceanía. Sí, hágale. Micronesia es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo, una de las 4 pertenecientes a Oceanía. Está compuesta por 4 países: Palaos, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall y Nauru. Además incluye 3 dependencias de Estados Unidos: Guam, Isla Wake e Islas Marianas del Norte. Las lenguas nativas de Micronesia pertenecen a la familia lingüística austronesia o malayo-polinesia. La mayoría forman parte de la rama micronesia de las lenguas oceanías. A la rama polinesia pertenecen las lenguas de Kapingamarangi y Nukurou, estados federados de Micronesia, pero la lengua de Palaos y la de Guam y Marianas del Norte, Chamorro, están más próximas a las del este de Indonesia. Está muy extendido el inglés, pero no de forma materna. Si no es una lengua. Ya, ahora va Melanesia. Bueno, a ver, Sofía, te escuchamos, hijita. Melanesia es una de las 22 subregiones geográficas en que la ONU
divide el mundo con fines estadísticos y una de las 4 pertenecientes a Oceanía. Está compuesto por 5 países: Timor Oriental, Fiyi, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, la región de la Nueva Guinea Occidental de Indonesia y un territorio que depende de Francia, Nueva Caledonia. Fue definida por primera vez por el explorador francés Jules Doms en 1832. Se extiende desde el occidente del Océano Pacífico al mar de Arafura y tiene al sur a Australia. Su límite oeste es la línea de Weber en Indonesia, al norte de Micronesia y al este de Polinesia. Este término fue propuesto para denominar a un grupo de islas que se consideraba étnica y geográficamente distintas de las de Polinesia y Micronesia. Ujú. Bueno, muy bien, y sobre todo me parece muy bonito que hayan intervenido porque eso era parte de su trabajo, que tenían una rayita que quería decir no expusieron porque fue por fallas de fluido eléctrico. Entonces mire que ahí buscaron su oportunidad y ya lo hicieron. Está pendiente Trujillo, Acero Dana, está pendiente Ladino Santiago de las exposiciones. ¿Alguno quiere hacerla antes de que Reina nos hable del Imperio Ming? Página 119. A ver, a Darme. Le tocaba África Oriental de la página 204. Es un pedacito muy pequeño. Y Andrés Felipe, de la 204, aplica y analiza. Felipe. Andrés Felipe. ¿Qué pasó si usted entró y no se ha salido? ¿Se le olvidó? Ladino Santiago, porque es que responden y se retiran. A ver, no lo veo ni en cámara ni en ninguna parte. Profesor Andrés está. A ver, lo escuchamos. Si no, le damos la palabra a los que están juiciosos y que han venido presentándose. A ver, Reina, seguimos. Ya se les dio la oportunidad en 3 veces y no han querido cooperar con su trabajo. Ya tiene 8 días de habérsele dado ese tema. Reina, lo escuchamos. Nada. Reina Alejandro. Nada. A ver, David, ¿qué nos va a decir? David. Bueno, entonces a él le correspondió el periodo Ming. Dicen que ese periodo Ming se caracterizó por la producción de muchas porcelanas. Ellos decoraban a mano. Los colores que utilizaban era el blanco, el azul, y luego incorporaron el rojo y el amarillo y el verde. Mantuvo un control cultural por la demanda de comercio con otros países, especialmente con Portugal. Ellos, más que todo, nunca fueron guerreros, siempre fue trabajadores, y esa producción de porcelana los hizo conocer a través del mundo, porque las porcelanas hechas por ellos, por ese grupo Ming, eran de gran importancia, no solamente para ellos, sino para la región que conformaba ese grupo de culturas. Bueno, ahora tenemos a Salinas. Ella nos va a hablar de la arquitectura otomana. ¿La escuchamos? Salinas Rincón, Sí, Valeria. señora profe. Muy bien, Sí, buenos señora. días, Valeria. Buenos días, profe. La arquitectura otomana es la arquitectura construida por el Imperio Otomano en todos los territorios sobre los que ejerció el control, un estilo que surgió en sus primeras capitales, Bursa y Edirne, en los siglos XIV y XV.
La arquitectura del imperio se desarrolló a partir de la anterior arquitectura selyúcida y estuvo influenciada por las arquitecturas bizantina e iraní, así como por las tradiciones islámicas mamelucas después de la conquista de Constantinopla. En general, la arquitectura otomana se ha descrito como una síntesis de la arquitectura bizantina con las tradiciones arquitectónicas del Mediterráneo y del Oriente Medio. Bueno, ahí en la arquitectura otomana de ellos, recuerdan ustedes que Miguel Ángel pintó la Capilla Sistina, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Renacimiento? Entonces, ellos utilizaban mucho las cúpulas. Entonces, la arquitectura otomana viene de allá. La mezquita, que era el templo sagrado de los musulmanes, también optaron por utilizar esta arquitectura, una gran armonía entre los espacios interiores y exteriores del lugar donde las colocaban. Utilizaban mucho que las sombras, utilizaban mucho que los espacios fueran acogedores, puesto que ellos, los edificios debían ser como la representación de esa arquitectura europea, ¿no? Los otomanos también tuvieron una gran diferencia en la Edad Media y contemporánea. Se caracterizaron por ser un imperio, uno de los imperios más grandes, pero también a la vez más pobres. Hoy Turquía, ustedes saben que hay dos Turquías, Turquía europea y Turquía asiática. La Turquía europea, su capital es Estambul, y la Turquía asiática, su capital es Ankara. El imperio se desintegró totalmente por conflictos bélicos y también cuando llegaron a la Primera Guerra Mundial ya su arquitectura dejó de ser la que debía haber sido durante todo ese tiempo. Bueno, ahora, hoy los viernes siempre vamos a tomar para poder meter ahí algunas de las áreas como son ética y cooperativismo. Yo había dado temas para algunas personas. Uno de los temas de cooperativismo era la solidaridad. Le toca a Castedo y ese tema, los que tienen en el libro le pueden colaborar. Es en la página 82, 83. Él nos va a contar la historia de la acción ciudadana y nos va a responder las dos preguntas Delgado de 7.1. Entonces, lo escuchamos, Castedo. 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 ¿Por qué tienen miedo a leer? No estamos preparando, no estamos siendo juiciosos. A ver, página. Dijimos que la página 82 y 83. Solidaridad. 82, 83. A ver, yo creo que de pronto las Carros no quiere. A ver, escuchemos a Castedo. Castedo, cuéntenos la historia de la acción ciudadana que hay en la página 82 y 83. Castedo, nos está faltando mucha responsabilidad. Ustedes saben que va a haber reunión de padres de familia y el hecho no es pararse ahí, prender el computador y sentarse como, no, hay que colaborar, hay que trabajar, hay que analizar. A ver, Castedo. A ver, Lascarro, ayúdele. Página 82 y 83. ¿El que dice conoce? Dice Ciudadanos en Acción, 82 y 83. Ciudadanos en Acción. La solidaridad. Sí, Las buenas sociedades vivencian un valor muy importante, la solidaridad. Esta consiste en ayudar a otros cuando lo necesitan. La solidaridad fue un objeto de reflexión en la época moderna durante el humanismo y en el siglo 13. XVIII en la Ilustración. En la Ilustración. Siga, papi.
Es tanta su importancia que algunas revoluciones en Europa y América tuvieron como consigna la fraternidad, es decir, el propósito de que todos los ciudadanos de una nación tuvieran actitudes de cercanía y apoyo hacia los demás. Bueno, él nos leyó lo que es la solidaridad y estamos hablando de esta época en la cual se está dando. Y por ejemplo, le está dando un ejemplo, Oscar está dando un ejemplo de solidaridad con su compañero. No preparó el tema, pero él no lo leyó. ¿Quién nos quiere contar la historia? Voy a darle unos minuticos para que lean la historia, no la cuenten y alguno nos conteste las dos primeras preguntas que son las de comprende. Entonces, a ver, leámosla mentalmente y vamos a ver quién interviene contándonos la historia que ocurrió. Está en 5 minutos. Sí, hagámosle a ver si alcanzamos a sacar esa hoy. Vamos a contar la historia como la pensemos que es. No hay necesidad de leerla, sino de narrarla. ¿Profe, puedo narrarla yo? Profesora, Sí, ¿yo sí. puedo? Nárrela, bien, empecemos. Claro, nárrela. Sí. Sí, Pues que había un perro y entonces el perro le tumbó como una canasta de frutas al señor. Y entonces el niño lo recogió y le dijo que todos estamos para ayudarle y le ayudaron a recoger las frutas. muy bien. ¿Quién lo puede contar de otra manera diferente a la que la contó Quintero? A ver. Nosotros muchas veces en la calle encontramos que un animal ataca a una persona y nos da miedo meternos. En este caso, el señor era una persona que andaba por la calle vendiendo frutas y no se encontraba con que ese perro callejero lo iba a atacar. Pero esos dos niños que quisieron ayudar, quisieron solidarizarse con el señor, cogieron el perro. Si usted ve a la niña, le dice al perrito, ven acá, lo coge y el niño empieza a ayudarle a levantar las frutas. Y el señor está muy agradecido por la colaboración de ellos dos, ¿cierto? Porque le han ayudado. Viene la pregunta, ¿por qué la historia habla de la indiferencia? Explique. Hay gente que, ¿qué pasa? Ven que se cayó y le da la misma, que se levante así como se cayó. O ven que se le cae algo y sobre todo a una persona adulta, hay que ayudarla. ¿Por qué? Porque eso se llama solidaridad, a cruzar la calle, a que se ubique bien, a que si no puede caminar, ayudarle a hacer como bastón de apoyo. Entonces, eso es parte de nuestra formación en nuestro hogar. Y vieron que el Señor estaba muy contento y daba las gracias por la colaboración de los niños. Entonces, inclusive el niño que está en la carreta de camisa verde oscura, usted se da cuenta que es como el dueño del perro, no hace nada. Mientras que los otros que no tenían que ver nada, intervinieron, ¿cierto? ¿Quién nos responde la primera pregunta? Torres, ¿por qué la historieta habla de la indiferencia? ¿Qué es indiferente? Que a mí no me importa lo que le pase, ¿cierto? Eso es indiferente. Pase lo que pase, no es a mí el que me está sucediendo. Entonces, la segunda, Torres, ¿qué hubiera pasado si los jóvenes que aparecen se hubieran comportado de manera indiferente? ¿Qué hubiera pasado, Salinas? Pues entonces el señor tendría que recoger todo, solo y se demoraría más. No, y fuera de eso, un animal bravo y latiendo, y parece que eran como manzanas, se las pudo haber dañado. ¿Por qué? Porque el animal no sabe, por instinto irracional de él, es atacar y atacar. Y ahora de pronto ataca porque pensaba que le iban a pegar, o porque simplemente, o de pronto estaba era jugando el perro, o de pronto, pero ahí vemos que no era jugando, era que se le mandó a causarle mal. Y el Señor con su mano en la cabeza decía que ahora qué iba a hacer. Que esas frutas, ¿quién se las va a comprar? Porque ya van a estar magulladas, porque ya van a estar... Hay muchas complicaciones en ese aspecto, ¿cierto?
¿Quién otro quiere intervenir para decirnos algo? A ver, escuchemos a José Luis, que está tan callado. ¿Cómo le parece la acción ciudadana de los seres humanos con respecto a la solidaridad? Pues bueno, profe, de parte de los niños, pues bien, porque todos necesitamos que ayudemos a las demás personas o que nos ayuden. Sí, eso está muy bien, porque la historieta nos muestra que a pesar de observar el problema del vendedor, nadie le colaboraba para solucionar su problema. Probablemente el vendedor se habría demorado en solucionar el problema de recoger sus frutas, ¿cierto? Y perdía su tiempo y perdía su venta. Entonces hay que ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Y en cuanto a las afirmaciones que hablan ahí, hay unas máximas. A ver, colaborémosle al amigo que le correspondía, que era a Castedo. Castedo debía tomar una de esas reflexiones y explicárnosla. Mire que ahí hay de Homero. Ustedes estuvieron en sexto Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Dice que llevará en la labor cuando muchos comparten la fatiga. O sea, pobrecito, hay que ayudarlo. La conducta de cada uno depende del destino de todos. Eso digo Alejandro Magno. Mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las